Hola, hola, bienvenidos. En este momento vamos a tocar preguntas que Dios sí responde. ¿Por qué? Sé que muchos de ustedes no encuentran a veces la forma de que Dios les conteste o sienten que pueden hablarle a Dios, pero muy poco recibir su respuesta. Es muy raro para nosotros recibir una respuesta clara de Dios. Sin embargo, en las Escrituras vemos cualquier cantidad de escenas en las que Dios le habla al hombre. Esto no ha dejado de ocurrir. Dios nos sigue hablando. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha dicho qué cosas le interesan, qué temas son inevitables para Él, qué preguntas son ineludibles, qué cosas son de las que Dios habla rápidamente al hombre. Entonces, muchas veces nos han hablado de por qué el Señor no nos habla, pero muy pocas veces nos han dicho de qué manera provocar la voz de Dios en nuestra vida, de qué manera provocar la respuesta de Dios a nuestras preguntas, qué temas puede sentarse Dios a hablar conmigo como hablaba con Moisés, como habla cada cual con su compañero, cara a cara. ¿Okay? Entonces, en este momento es tiempo de aprender. Resulta que en la Escritura hay una serie de eventos que nos muestran de qué temas Dios se encuentra muy interesado de hablar. Y usted debe saber que para provocar una conversación con alguien que a usted le interesa, primeramente usted estudia a la persona, la analiza y dice, por acá, por este lado le puedo entrar, ¿verdad? ¿Y por qué entonces no hacemos esto con Dios? ¿Por qué no provocamos las respuestas de Dios? ¿Por qué no provocamos la intervención de Dios hablada en nuestra vida? Es tiempo de aprender esto. La Escritura nos enseña muchísimos eventos en los cuales Dios se interesa por hablar o da una respuesta inmediata y específica a cualquier cantidad de personas, pero nos han mal enseñado referente a ellos. Por ejemplo, uno de estos casos es el caso de Ana, la mamá de Samuel, bastante conocida, ¿verdad? Ana le pide a Dios un hijo y Dios le entrega ese hijo, pero Ana hace un pacto con Dios, o bueno, ella de su propia intención y de su propio corazón le dice a Dios que si él le da ese hijo, Ana le entregará ese hijo al servicio de Dios. Entonces esto nos ha hecho pensar, o más bien mal pensar, por ejemplo, que Dios responde cuando nosotros le hacemos un ofrecimiento, le hacemos un sacrificio o hacemos algún intercambio por él. Es decir, que Dios responde por aquello que yo le ofrezco. Y nos hemos acostumbrado a hacer estas cosas con Dios, ¿no? Señor, si me entregas esto, yo dejo tal cosa. Señor, si haces este milagro, yo me convierto a ti. Señor, si pasa esto, yo me entrego. Y hemos pensado que Dios responde por el ofrecimiento que le estamos haciendo. Pero la historia de Ana narra que Ana durante mucho tiempo estuvo triste y amargada, pero llevó ella sola su frustración. Quiere decir que Ana llegó delante de Dios cuando ya estaba cansada de experimentar enojo, ira, dolor, frustración, cuando la situación la llevó al límite. Ya Ana no podía más y Ana fue delante de Dios cuando no podía más. ¿Qué quiere decir esto? Que Ana, y claramente lo dice la Escritura, dice, Ana derramó su alma delante de Dios. Y estas son cosas que lamentablemente la religión nos ha omitido. Pero, ¿qué provocó entonces que Dios le concediera a una mujer estéril tener hijos? ¿Usted sabe qué fue lo que provocó la respuesta inmediata de Dios? Que Ana derramó su alma delante del Señor. No era que Dios tuviera un interés en tener profeta en el templo, porque de haber sido así, el Señor habría levantado. ¿Cuántos profetas no había levantado Dios? Pero Dios vio el derramamiento del alma de Ana y la tomó para establecer y cumplir su propósito, el propósito que ya él tenía. Pero lo que provoca la respuesta inmediata de Dios es el derramamiento del alma. Ahora te pregunto a ti, para cerrar este video y pasar a la siguiente enseñanza,
para empezar a decirte cosas de las que Dios sí habla, cosas en las que Dios sí o sí te va a responder, cosas que van a provocar que tú veas, oigas, percibas o evidencies la manifestación de Dios en tu vida. Y te voy a decir cuáles son esas cosas, punto por punto, en cadena, en orden. Pero antes de eso y para cerrar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces tú has sido Ana? ¿Cuántas veces tú has dejado que la situación te lleve al límite? ¿Cuántas veces has preferido llevar tú la carga y no contar con el Señor en los problemas que tienes durante tu vida? Esos problemas, mientras tú no los llevas al Señor, van a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta llevarte al límite. ¿Para qué? Para que derrames tu alma delante del Señor y le conozcas, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces has sido Ana? Si todavía no has derramado tu alma delante de Dios, ese es un buen momento para hacerlo, porque esto provocará que evidencies lo más hermoso que puedes evidenciar en tu paso por esta tierra como humano, la manifestación del Dios que te creó. Dios te bendiga mucho, nos vemos en el siguiente video.